Amigos de Letra Capital, estamos con la escritora Irma del Águila, con la que vamos a conversar sobre la reedición de su novela El hombre que hablaba del cielo, que es su primera novela y que ha sido reeditada por el sello Planeta. ¿Cómo estás, Irma? Hola, Carlos, un gusto hablar contigo. Bueno, la novela es una novela muy interesante, que, digamos, hay muchos temas para abordarla, así que voy a tratar de ordenarme un poco, pero hay muchas cosas que quisiera preguntarte. Para empezar, digamos, para mí hay tres protagonistas, por ejemplo, ¿no? Por un lado está Esteban, que vendría a ser, digamos, el principal, pero también está el holandés Van Hoek, no sé si pronuncié bien, pero también hay un tercer protagonista, me parece que es el telescopio, que incluso aparece al inicio. Es más, la novela de alguna manera empieza con él como tomando protagonismo. ¿Quién, perdón? El telescopio, ¿no? El telescopio. Sí, 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 definitivamente. La novela sí, ¿no? Y es interesante porque, claro, la novela de alguna manera nos sumerge en la travesía marítima, digamos, de Esteban, ¿no? Pero al mismo tiempo es una travesía que va más allá de eso, es una travesía intelectual de alguna manera, porque va descubriendo cosas que no eran las habituales, digamos, en esa época, ¿no? Eh, ¿Cómo así se te ocurrió, cuál fue la génesis, digamos, de esta novela? ¿Cómo partiste? Bueno, yo me topé con un documento del Archivo de Indias, que es el que encabeza la novela. Estando aquí surtos, descubrieron un navío con unos canutos que traen con que ven más de 6 leguas castellanas, ¿no? Es la relación que el capitán Gaspar Calderón de Caviedes hace del suceso de la Armada que salió del Callao en busca del enemigo holandés. Y esto está en el Archivo General de Indias y es el testimonio que dan los prisioneros peruanos que son liberados por los corsarios ante la audiencia de México. Y entonces, este es el primer testimonio que se tiene del uso del telescopio, de un telescopio a bordo de un navío en el mundo. Y a bordo de un navío corsario. Y es de los primeros que se tienen, hasta donde yo he podido averiguar, es el segundo testimonio que se tiene del uso de un telescopio en las Américas. De todas maneras, era un instrumento nuevo. Y un instrumento que viene a instalarse a las Américas a sembrar, si se quiere, el desconcierto, como lo había hecho en Europa. Porque lo que permite el telescopio, empezando por Galileo, 4 o 5 años antes, es descubrir o calcular el movimiento de los planetas, las fases de la Luna, y lanzar la hipótesis de que en realidad los números de los viajes orbitales solamente podían cuadrar si el Sol estaba en el medio y la Tierra daba vueltas alrededor de una órbita y no alrededor de sí mismo como el centro del mundo, como se pensaba bajo el modelo de Ptolomeo y como sostenía la Iglesia Católica. No en balde, Galileo fue llevado al Tribunal de la Santa Inquisición. Y lo que se quedó a partir de entonces es que el científico que postulara dentro de un país católico que el Sol era el centro del mundo debería hacerlo como hipótesis, pero nunca aseverarlo como verdad. Entonces empezaban los testimonios en España, en Italia y en las colonias, en las Américas, diciendo, en el supuesto negado que el Sol estuviera en el medio del mundo, porque había un poder religioso que era también un poder político de control social, que era la Inquisición que estaba desplegada en los virreinatos de España en las Américas. Pero los holandeses, de cierta manera, vienen no solamente a atacar Lima y el Callao, a sembrar el pánico,
sino que también vienen a instalar una duda. La duda no solamente de la fe católica, sino la duda de la existencia del cielo y del paraíso. Porque hasta entonces lo que concebían la mayoría de las personas del mundo católico es que en realidad el paraíso eran círculos concéntricos alrededor de la Tierra en el centro de la creación, y en el octavo círculo, el círculo de perfección, que son círculos ascendentes en términos de gracia divina, está justamente Dios desplegado en toda su magnificencia y santidad. Esa concepción del paraíso y del empirio se va a desmoronar con la observación científica. Entonces, para mí es tan importante, incluso más que el viaje de Yuri Gagarin alrededor de la Tierra. Pero el siglo XVII y la historia de las ideas del siglo XVII están un poco al margen. Son bastante menos estudiadas que la Reforma Protestante del siglo XVI o el siglo de las luces del siglo XVIII. Pero efectivamente fue una zozobra que va a ir socavando el mundo de las ideas. Te muestro, esta es la réplica de un telescopio que me lo dieron en Holanda, justamente, holandés, obviamente que es una muestra en papel cartón, pero tiene la misma amplitud. Es decir, el telescopio de Galileo, del que circula en la época de la novela, El hombre que hablaba del cielo, podían magnificar, agrandar las imágenes solamente 4 veces, pero igual era portentoso. Por eso se le llamaba el lente espía, porque podía acercar aquello que no fuera accesible a los ojos. Y ver la luna como si estuviera casi al alcance, no de la mano, pero al alcance de los ojos, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, al alcance físico del ser humano. Entonces, esto es portentoso, ¿no? Y de eso también trata, porque el telescopio se instala en la relación que entablan el peruano o el perulero y el corsario. Claro, es verdad. Y que de alguna manera, pues, plantea para Esteban una confrontación con lo que él creía, ¿no? Es decir, de alguna manera socava su visión del mundo, ¿no? Tiene que cambiarla con lo que le va contando Definitivamente. el holandés. Sí. Ahora, sí. Y además te quería introducir, hay un tercer personaje, bueno, cuarto, además del telescopio, y son los pueblos yauyos y yungas, que tienen una visión del cielo muy distinta de la visión del cielo occidental. Sabes que en el mundo quechua, en realidad lo que se ven, o lo que se veía, Gary Orton y otros investigadores han visto que campesinos quechuas del Cusco podían ver lo que veían, el cielo, digamos, colonial e inca, hasta los años 1950. Los más antiguos eran capaces de distinguir las figuras negras, como tinta china, sobre el fondo negro del firmamento, ¿no? Más negras que el carbón, dicen en el manuscrito de Huarochirí. Y eran figuras como la serpiente, el amaru, pajo, la alpaca, en fin, diferentes figuras que hacían parte de un cosmos con el que podías armar un calendario agrícola, ¿no? Porque fundamentalmente las preocupaciones, digamos, astronómicas de los quechuas tenían que ver con el año agrícola. Ahora, digamos, cuando decides escribir la novela, ¿no? Por esa curiosidad que me contabas, de ese descubrimiento que hiciste, ¿cómo te planteaste la novela en sí?
digamos, por ejemplo, cómo te planteas la estructura. Hay un relato, se relata en tercera persona, pero es muy interesante porque aparecen unas especies de cartas, ¿no? De algunos personajes como Esteban o el mismo holandés, que nos dan una mirada más amplia, digamos. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, ¿Armaste un mapa previo o en el camino te diste cuenta en algún momento que introducir estas cartas podían agregarle al conjunto? Sí, puede leerse como una carta o como una voz narrativa, ¿no? En cualquiera de Claro. los casos, efectivamente. Este, a ver, lo que me sedujo es la mirada, ¿no? Yo, además de narradora, soy socióloga y me seduce la mirada que, a ver, el ver es un acto físico, ¿no? La retina, en fin, vemos a través los paisajes luminosos, es un acto físico, pero la mirada es un evento social y ese es el terreno de la sociología. En un Perú multicultural, la mirada es muy, muy importante. Yo alguna vez he citado una anécdota con la que me encontré al leer los comentarios reales del Inca Garcilaso, que consulté justamente para cuando recién estaba dándome vueltas la idea del telescopio. Y es que en un momento Garcilaso, sabes que tiene párrafos autobiográficos, porque él mismo presenta al rey de España su reclamo en la herencia de su padre. Por eso es que él emprende el viaje a los 19 años, se va al Cusco, viaja al Callao, a Lima, y emprende viaje en barco hasta España. Él cuenta que el último día, o la víspera, mejor dicho, de su partida del Cusco, el joven Garcilaso va a ver a su tío, al hermano de su madre, que es el jefe de la familia, de la panaca, en la línea matrilineal de los quechuas. Y el tío, sabiendo que probablemente nunca volvería a ver a Garcilaso, le enseña dos cosas que son una es un secreto y otra es una revelación para el Inca. Una es que le abre una puerta donde está escondida la momia del Inca Huayna Cápac. Claro, con la reserva del caso, porque los españoles estaban buscando las momias para quemarlas, porque eran objeto de culto. Y Garcilaso, impresionado, relata, ¿no?, la descripción del Inca, que parecía que estuviera durmiendo, que incluso las pestañas estaban finamente conservadas, ¿no? Bueno, conversan, se hace de noche, y el tío le dice, y te voy a mostrar el cielo, probablemente no volverás a ver, el cielo del Cusco. Y le dice justamente, ¿ves la serpiente, la Maru, cuya cabeza, cuando empieza a salir la cabeza en el firmamento, es vaticinio de lluvias? Y Garcilaso dice que no. ¿Ves Paco, la alpaca? No. El sapo, no, no veía nada. Y claro, el joven Garcilaso estaba avergonzado ante su tío, porque él había crecido mirando las estrellas luminosas del mundo occidental. Un hombre que hablaba quechua y español y todo, pero siendo mestizo, estaba en una línea fronteriza. Y Garcilaso dice algo muy importante, de una gran profundidad. Al negar su incompetencia dice, y no la supe ver por no saberlas imaginar. Y ese es el límite, la imaginación, ¿no? Y creo que ese es el verdadero punto de partida de mi novela, ¿no? Y que hace dialogar a Van Hyuk con el perulero Esteban. ¿Qué tenemos detrás que nos impide negociar, por ejemplo, un entendimiento básico? En el caso del holandés y el perulero, peruano, así se les llamaba, además de la enemistad, los corsarios atacan el Callao,
además de la enemistad y de la religión, Van Hug es un hereje y no hay nada más que negociar, excepto en este limbo, en alta mar o en las costas, que es el barco, que sirve como limbo y que permite el diálogo. ¿Qué hay detrás? Y está la historia de enemistad de los pueblos entre la corona de España, que ha invadido o que alega tener dominio sobre los Países Bajos e imponer el catolicismo, y los pueblos, en realidad de las Provincias Unidas, que se rebelan y que son en su mayoría calvinistas. Y entonces hay también este sustrato de sangre que los separa. Y en estas semanas de viaje desde Cañete, en realidad, después de la batalla naval de Cañete, hasta Acapulco, existe un diálogo complicado, difícil, casi imposible, pero que las circunstancias facilitan un cierto acercamiento, ¿no? Ya. Y lo complicado justamente por lo que tú mencionabas, ¿no? Digamos, las diferentes miradas que tenían cada uno de ellos, ¿no? Y que hacía que de alguna manera sea complicada esta, digamos, convergencia de ideas. Ahora, esta es tu primera novela, eh, que además gana un premio. No, ganó el premio de novela corta, efectivamente, pero no era la primera novela. Yo había escrito antes 2 novelas, una ambientada en las costas de Perú también, pero en los años 1950, y luego en paralelo con otra historia, digamos, de los años 80, 90, ambientada en Cabo Blanco y en San Bartolo, y que una de las historias es la llegada de Ernest Hemingway, del escritor, a las costas de Cabo Blanco en 1956. Y la otra historia está ambientada en Haití, donde viví unos años, y tiene que ver con, de nuevo, una especie de limbo que hay entre septiembre y octubre del año 1994, entre la salida del régimen de facto del general Cedras y la llegada de los marines que van a invadir Haití pocos días después con la autorización de las Naciones Unidas para expulsar al régimen de facto. En eso hay horas, mejor dicho, unos días, donde es el día son los días de los arreglos de cuentas, donde no hay casi policía, donde no hay ejército, el ejército haitiano está en desbandada, la policía y los Makut, digamos, la gente armada también, y entonces ahí se produce un asesinato de un pintor naif, y de eso trata mi novela, que está basado de nuevo en un hecho real, ¿no? Un famoso pintor de la escuela naif es asesinado. Y esa es la tercera novela, efectivamente. Claro. Y luego vendría La Isla de El hombre que Fuchilla. hablaba del cielo. Y luego vendría... Perdona, después del hombre que hablaba del cielo vino la Isla de Fuchilla, sí. Claro. Entonces, digamos que el tema de la historia ha sido un tema que a ti siempre te ha interesado, digamos, yo he leído La Isla de Fuchilla, no conocía las otras 2 primeras, espero que se puedan reeditar en algún momento, pero lo que me queda claro es que la historia ha sido un tema muy, muy importante Te puedo para ti. llegar alguna, sí, ¿Cómo así surge este definitivamente. interés? ¿Cómo nace de repente? ¿A través de algunas lecturas o también de tu formación como socióloga de repente también? ¿Cómo surge eso? Yo creo que nace efectivamente de un interés, en el caso del hombre que hablaba del cielo y de Fuchilla, un interés por la mirada. De nuevo tiene que ver con este país multicultural que no llega a encontrarse, y no llega a encontrarse porque no puede construir o consolidar un espacio de diálogo, ¿no? Y la isla de Fuchilla hace también parte de esa dificultad de reconocer en la población indígena, en este caso Ahuajún, una historia propia y una mirada propia de la historia del país, ¿no? Voy hablando de la época del caucho. Hay en la selva una idealización, por lo menos desde las ciudades,
dominada por una cultura mestiza más bien, una idealización de lo que fue el pasado del caucho, como la época de gran prosperidad, donde éramos importantes en la selva, había grandes fortunas, en Iquitos se habla del edificio Cohen, hermoso edificio, por cierto, de hierro, y los mitos de cómo se manejaban grandes fortunas desde Iquitos, cómo se trajo eso, edificios con estructuras diseñadas por el gran Gustavo Eiffel, desde París, en viajes imposibles hasta Lima o Sao Paulo, y luego arrastrados hasta la Amazonía y luego surcando los ríos, ¿no? Pero no se dice la otra dimensión, ¿no? Que fue el exterminio de aproximadamente 30.000 indígenas en el Perú, solo en esos 15 o 20 años de auge del caucho, no estoy hablando de los años 1950 donde tiene lugar la novela, ya cuando el caucho es pues un pequeño negocio más, ¿no? Pero sí en la época del boom del caucho, retratado por Vargas Llosa en El sueño del Celta, terriblemente, y es que hasta el día de hoy no se tiene en cuenta esa otra mirada. Es como, de nuevo, como si no existieran, como si fueran una página en blanco, o cuando el presidente Belaúnde llama a conquistar el Perú, como si en la selva no existieran peruanos ya instalados. Entonces, eso de no lo pude ver o no lo supe ver por no saberlo imaginar. Hasta ahora no podemos imaginar a los pueblos originarios ocupando un lugar dentro del proyecto nacional. Y eso me parece que es toda una tragedia. Incluso me he topado en Iquitos con un restaurante sushi, además muy creativo, donde mezclas ingredientes típicos en fin, japonés, pero con elementos de la selva, pescado, por ejemplo, muy rico. Pero después, mirando bien las paredes, había grandes fotos de la epopeya del caucho. Por supuesto, los únicos o los pocos retratados en primer plano eran los varones del caucho. Y inocentemente uno de los administradores o dueños se me acerca y me dice, ¿usted cree que puede aprender esta idea del caucho en los turistas? Le digo, mira, los dueños de esclavos en el sur de Estados Unidos, difícil que sea un motivo de publicidad en los Estados Unidos. Piénsalo. Pero efectivamente no lo pueden ver. Y tenemos ya, a ver, 20 años de gobiernos regionales. ¿Hasta qué punto los gobiernos regionales, y ya no es un tema de Lima solamente, han sabido cuestionar estas relaciones de poder al interior de cada región? Yo creo que han hecho poco. Por lo menos en Iquitos han hecho muy poco. En el Cusco también, es decir, se reivindica el quechua más como una reivindicación sensible a la identidad regional, pero realmente no se está promoviendo el quechua. Hoy día, digamos, las últimas cifras del INEI es que el Cusco ha dejado de tener mayoría de hablantes quechuas desde hace un par de años. Y frente a esto, surge solamente la retórica, ¿no? Y, en fin, otros entrampamientos más. Pero también cuestiona a los poderes locales, en este caso a los poderes regionales. Sí. Uh-huh. Y respecto al premio que el hombre que hablaba del cielo recibe, ¿cómo lo tomaste tú como autora, digamos? ¿Qué significó para ti esa distinción? Fue muy grato, recuerdo, te puedo decir dónde estaba. Estaba realizando una consultoría en el Cusco, estaba en un café con las personas discutiendo del proyecto, y creo que era incluso 19 de julio, me parece, creo incluso que era antes de la toma del poder del presidente Humala, y me llaman, ¿no?, por teléfono. Por supuesto me dio una tremenda alegría, pero también me hizo pensar, porque en un reflejo inconsciente yo puse un seudónimo neutro, y la persona que me llamó de la Cámara Peruana del Libro me dijo, oye, está tan bien escrito,
la documentación de los archivos de Indias, el estudio de la astronomía, Kepler, todo eso, mira, ha impresionado a algunos miembros del jurado. Incluso pensábamos que eras un historiador conocido, y me dio un nombre, ¿no? Decía, pero claro, pensaban que era un hombre, historiador conocido, ¿no? Claro, es que era una historiadora, digamos. Ahí, o una socióloga, ¿no? Efectivamente, una mujer. Entonces, estás tan bien hecho que pensamos que eras un hombre historiador. Vaya, qué halago. Bueno, así estamos. Entonces, claro, ¿cómo me ubico yo como mujer hablando desde una narrativa dominada no solo por escritores varones, sino desde un saber masculino? Y eso también me dio que pensar, y que tiene que ver también con la novela La isla de Fushia, porque si bien retoma el personaje de la Casa Verde y revisita páginas de la Casa Verde de Mario Vargas Llosa, lo hace desde una mirada femenina. Es decir, el leitmotiv, lo que guía y conduce mi novela, es no solamente rastrear lo que hizo el patrón fuerte, como le llamaban a Fushia, que en realidad era Tushia, no era solamente ver y reconstruir y ver cómo se construye memoria histórica, sino también averiguar qué fue del relato que cuenta Vargas Llosa en la Casa Verde de esta isla donde estaban cautivas mujeres indígenas, las mujeres de Tushia. Efectivamente, yo en uno de los trabajos que realicé en Santa María de Nieva y en relaciones con amigos, una amiga antropóloga y un dirigente, di con familiares del Tushia de carne y hueso. Entonces, primeramente, no es una leyenda negra, creó una leyenda negra, pero era un personaje real, cuya biografía más o menos podía ser rastreada. Y en segundo lugar, me costó 2 años y 2 viajes a Santa María de Nieva y surcar el río Santiago y entrevistar a una de las mujeres de Tushia. Me costó 2 viajes y entrevistar a una de las mujeres, a Guajún, una de las mujeres principales de Tushia, y volver y volver y volver sobre los pasos y entrevistar a otras personas para caer en cuenta que la isla existió, que no es, digamos, lo que nosotros leemos, porque tenemos un bagaje cultural y hemos leído Las Mil y Una Noches y, en fin, otros textos de Occidente, o que nos han llegado a Occidente, pero sí era un islote donde tenían encerradas a mujeres para las labores del campo, ¿no? Entonces, también tiene que ver con esa mirada desde la perspectiva crítica de una mujer, ¿no? Del siglo XXI. Claro. Para ir terminando la charla, que ha sido muy grata, un tema que digamos que no podemos pasar de lado es el tema que estamos viviendo ahora justamente, ¿no? El de la pandemia, el de la cuarentena sobre todo. Y quería preguntarte un poco cómo lo tomas tú desde tu punto de vista de escritora, digamos, ¿no? Por un lado, en el sentido de los famosos tiempos que los escritores buscan o buscamos para escribir y que ahora, en teoría, eh, estarían a nuestra disposición, pero hay autores que han manifestado, por ejemplo, que no han podido escribir en estos tiempos de cuarentena. Y por otro lado, como tema, digamos, ¿no? Eh, avisoras, digamos, novelas sobre esta época. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero la constatación, ¿no? Una cuarentena forzada por una pandemia es motivo de preocupación, de ansiedad, de miedo. Fantasías, probablemente puedan ser un par de horas, pero fantasías al fin de alguien pasó por el supermercado y me rozó y decir, uff, tal vez esté infectada, ¿no? Pucha, llegando a casa, baño, ¿no? Y sacar toda la ropa y en fin, miedo.
Eh, y es algo de lo que se puede respirar en las primeras páginas del hombre que hablaba del cielo. El miedo a la llegada del extraño, en este caso el corsario, ¿no? Los corsarios. Cuando uno lee los testimonios de 1615, de julio de 1615, se ve que Lima era presa de los peores vaticinios. Recordemos que es el momento en que Santa Rosa de Lima, que sale con otras mujeres, ingresan hasta la iglesia de Santo Domingo, que era una capilla entonces, y pernoctan delante del Altísimo en vigilia, en previsión de que los corsarios pudieran llegar a profanar los santos lugares o los lugares consagrados. Entonces, ese era el nivel de pavor y del rumor que crecía ante la llegada inminente de los corsarios, ¿no? Entonces, es también pensar en eso, ¿no? El momento de la irracionalidad, que fue también el momento que abundan, no solo Santa Rosa, sino expresiones de mujeres místicas. Las crónicas franciscanas de esos días cuentan que mujeres salían a decir que habían tenido sueños de arrobamiento, donde habían conocido a Cristo, Jesucristo, que se les había aparecido como su marido y que les había mostrado las llagas del estigma, y otras a la Virgen como Virgen de las Mercedes, ¿no? Con las insignias de la Merced, y otros flagelándose, ¿no? Entonces es el momento que podíamos ver a la distancia de irrealidad, cosas que no solemos hacer en el tiempo ordinario, ¿no? Y lo vemos en el lenguaje cotidiano. Cuando Massetti habla de que estamos en guerra, que tenemos que cerrar filas, que tenemos un enemigo común. La verdad, no está inventando nada Pilar Massetti. Era propio del orden de la ciudad de Lima, donde hay que ir a defender a Cristo y a la ciudad y al rey del enemigo. Pero también hace parte del discurso de la izquierda hasta los años 80, donde el discurso de la lucha de clases está plasmada de estas metáforas. Rita Segato, en fin, feministas, algunas, pero dentro de un contexto en el caso de la lucha de la descolonización contra el poder colonial y ahora la colonialidad contra el poder global. Mientras sea usado como metáfora, claro, digamos, ya se entiende, tiene un poder pedagógico, claro, el problema es cuando se hace eso como proyecto político. Pero digamos, somos invadidos por esa retórica, porque hay que manejarlos dentro de ese marco y es difícil a veces controlarlos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Ahora, ¿cómo me manejo yo en la cuarentena? Eso, tratando, como todo el mundo, de apañarse, hacer cosas, conversar con amigos. Afortunadamente, dicto clases virtuales y eso me mantiene ocupada. He escrito 2 relatos pequeños, breves. Uno fue solicitado por unas editoras que han editado relatos de mujeres y los han publicado en la web, que tiene que ver justamente la experiencia de vivir en cuarentena. He terminado otro, también breve, y ahora estoy escribiendo algo más bien ambientado en Nueva York de hace 20 años. Yo viví en Nueva York un par de años cuando hice la maestría allá. Que si la cuarentena tiene que ver con esta reminiscencia, creo que sí, el encierro hace que eso que tenemos atrás tenga más tiempo de exponerse, si quieres, ¿no? No sé si será un momento fructífero o no, en todo caso es un momento distinto para la creación, ¿no? Distinto del tiempo ordinario, como ya comenté, y están saliendo algunas cosas. Muchas gracias, Irma. No, a ti, Carlos, ha sido un gusto. Igualmente.
Y cuando pase esto, nos tomaremos un café. Ah, claro, por supuesto. Genial. Entonces, nos despedimos. Amigos, estuvimos con la escritora Irma del Águila, con la que hemos conversado sobre la reedición de su novela El hombre que hablaba del cielo, publicada en una nueva edición por Planeta. Muchas gracias.